de la norma de conflicto implica que el juez deberá de aplicar la ley a la que remite la norma de conflicto. En este caso, si es un asesinato, es un robo, es un parricidio, todo lo que sea, dependiendo o tipificando el delito, así es como el juez deberá de aplicar su ley. Si la ley designada es la ley del foro, el juez la conoce y la aplica de oficio. Entonces, ¿qué es la ley del foro? Ya le hemos hablado en otra, es la ley del lugar, la ley de, llamémosla así, interna de los jueces. Por derecho extranjero se entiende el conjunto de normas y reglas jurídicas que no son nacionales, del país donde se deban de aplicar. Alguien dijo, lógico, pues, que una ley extranjera no pertenece al lugar donde se va a aplicar. O sea, que es una ley externa, una regla jurídica, un convenio, un pacto, una declaración, cualquier cosa que no pertenece sí pertenece al derecho interno, pero se aplica a nivel internacional y se puede aplicar de conformidad, que sea derecho internacional privado, derecho internacional público. Alguien me dijo, mire, entonces la ley de extradición, ¿a qué derecho pertenece? Pues yo diría que al derecho internacional público, le contesté yo. No es que lo diga que exista, sino que la ley de extradición, o la ley, lo que nosotros queremos crear, se basa en realidades. Entonces, ¿por qué? Porque es un Estado que tiene una persona y que otro Estado lo está pidiendo. No lo está pidiendo un particular, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, por ahí nos vamos siguiendo qué es lo público y qué es lo privado. En el derecho internacional privado, establecimos nosotros que es una relación que se da entre personas, ¿verdad? Ya sea por el nombre, por el matrimonio, por los contratos, por los documentos, por la tierra, por lo que ustedes quieran, por lo que ustedes quieran, dependiendo del tipo de derecho que se va a trabajar. Entonces, es privado, ¿por qué razón? Porque se refiere a personas únicas, a personas privadas. El Estado tiene que ver, pero no interfiere con el asunto de que el Estado tome la decisión de hacer o dejar de hacer por él, sino que se recurre a la ley internacional para aplicarla en el lugar, para poder determinar el caso y poder buscar ciertas conclusiones. Muy bien. Entonces, por derechos extranjeros, bueno, ya dijimos que se entiende como el conjunto de normas que tienen como limitante o la realidad extranjero al interno. Limitaciones a la aplicación extranjera. Una limitación a la aplicación de la ley, aun cuando su noción está ligada a la organización institucional básica, ideas morales, políticas, sociales, económicas, consideradas fundamentales para un país determinado, su definición es la dificultad por la imprecisión e inmutabilidad de sus conceptos base. Esto es una limitante en su aplicación debido a las costumbres de los otros países, obviamente. ¿Por qué? Nos está diciendo que es una limitante porque, por ejemplo, en otros países es casi pareciera lo mismo, pero la ley es totalmente diferente. Supongamos Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes, son 51 estados, ¿verdad? Por eso hay las barras y las estrellas. Pero en Guatemala, pues es único estado y tiene sus propias leyes. Pero así como se juzga allá, se puede juzgar aquí. Hay abogados, hay jueces, hay de todo, pero hay diferentes, la normativa es diferente. Porque si fuera igual, pues cualquiera va a litigar a cualquier lado, pero no es así. La ley del lugar o la ley o sea, la mutabilidad que sufren las leyes constantemente, por ejemplo, aquí en Guatemala se modifica demasiado el código COPIVA, la ley de RENAP, no recuerdo cómo se llama esa cosa, la ley de compras y contrataciones y un montón, el código de trabajo, y lo viven reformando constantemente. Y como tiene mutabilidad, eso puede variar con relación a las leyes internacionales porque tienen de alguna manera una diferencia en su aplicación, aunque a veces parece lo mismo, pero se les agregan o se les quitan determinadas cosas. Entonces, es una limitante, ¿cuál? Es una dificultad. ¿Por qué? Por la mutabilidad de sus conceptos base. Esto es una limitante en cuando se aplican debido a las costumbres de otros países. Por ejemplo, aquí, nosotros aquí tenemos un montón de dialectos, ahora son lenguas, ¿verdad? Yo les recomendé que se compraran el convenio 169 que da protección a los grupos tribales y que la lean para que ustedes entiendan realmente cómo funciona técnicamente, cómo funciona el derecho internacional privado, pero en el derecho interno. Porque acuérdense, aquí en Guatemala existe la normativa, existe el Código Penal, pero existe el derecho consuetudinario. ¿Y por qué razón? Eso no está normado ni existe en ninguna ley, pero sí existe en la Constitución y que lo permite como un derecho de costumbre, el cual ha venido evolucionando. Bueno, como que, entonces la pregunta es, ¿qué es el derecho consuetudinario? Pues es la práctica reiterativa y constante de las costumbres que las personas que han venido
formar un derecho. Entonces, ahí en esto, si, por ejemplo, si agarran a alguien allá por el Quiché, que a mí no me gusta ir por ahí, ¿verdad? Porque sí me gusta, pero últimamente me quedó un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque empezaron a prenderle fuego a la gente, a confundir a la gente y la ley aplicada en sus manos. Ellos tienen el derecho de aplicar su derecho de costumbre como una tribu, llamémoslo así, o un grupo tribal, o un grupo, aquí pues sería su cultura es diferente, pero ellos tienen su derecho de costumbre y lo que hacen prácticamente es castigar a las personas de conformidad con sus estatutos de costumbre, pero no se les pasaría otro tipo de sanción, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí va la cosa que es la limitante debido a las costumbres que se tienen en diferentes países. La importancia del derecho internacional privado para los extranjeros, la importancia que tiene la utilidad del derecho internacional privado que tiene que ver con determinada o qué instancia de cada nación le corresponde cada caso, a la vez que debe especificar que la ley normativa debe ser aplicada en cada uno de los distintos casos que se presente. O sea, en otras palabras, la importancia del derecho internacional privado que se puede aplicar el derecho internacional privado a la normativa jurídica siempre y cuando ya la ley lo permita. Pero aquí venimos a otra cuestión. Dice, o sea, la normativa jurídica dice que todos los jueces, antes de emitir una resolución, una sentencia, deben de ¿qué? De consultar la Constitución, las leyes constitucionales, pero especialmente los derechos humanos. ¿Y por qué? Los derechos humanos prácticamente corresponden ¿a qué? A una definición de carácter internacional. Y en este sentido, no podemos nosotros definir realmente la instancia que se tenga, pero eso depende del caso que se esté trabajando. Si nosotros hablamos de que la importancia del derecho internacional privado es aplicable al derecho internacional, al derecho interno, pues ¿por qué? Porque el derecho internacional privado permite privilegiar a las personas de qué? De los mismos derechos de los nacionales. Y esa es donde está la confusión. Nosotros lo que tenemos que entender es que es el derecho internacional privado y cómo se aplica. Tenemos que saber que hay un derecho interno, que se puede aplicar el externo, que se crea a través de un convenio, a través de tal cosa, y así vamos siguiendo. O sea, no tenemos que ser unos doctos en la materia, a menos que ustedes van a ser internacionalistas, pues entonces métanse a estudiar todo lo que está ahí. Porque acuérdense que la bendita carrera de Derecho tiene la gran bendición de que ustedes pueden trabajar en un montón de cosas. Pueden ser maestros como yo, o sea, si no les gusta aplicar el derecho, pues den clases, ¿verdad? Bueno, pueden ser laboralistas, penalistas, civilistas, mercantilistas, relajeros no. Pueden ser ustedes constitucionalistas. Si ustedes se ven, ya hay 5 ramas del derecho que ustedes pueden trabajar, laboralistas, que es lo que a ustedes realmente les gusta. Entonces, ahí viene el asunto de cómo aplicamos nosotros nuestro derecho al derecho internacional. Pero cuando nos conviene, que hay algo que se esté violando un derecho de una persona, podemos acudir ¿a qué? A la Declaración Universal del Derecho de los Derechos Humanos e interponer que se está violando un derecho mediante la convención o el decreto tal, creado en tal y tal y tal, dependiendo lo que sea o lo que diga el artículo. Ya les dije que de dónde salen todos los artículos de la Constitución. ¿Para qué? Para modificarlos, ¿ya? Para que en materia de derechos humanos, ¿verdad? Prevalecen. Tienen privilegio, pero no sobre la Constitución. Tienen privilegio en el territorio, pero no sobre la Constitución. Ya ahí van a ver por qué. Bueno, cuando hablamos de la prueba del extranjero, estamos hablando de que una prueba no está en Guatemala. Aquí voy a hablarles de algo civil. La carga procesal que recae sobre la parte que pretende hacer valer un litigio o un derecho internacional, la aplicación de la costumbre y el derecho extranjero, debiendo probar su contenido y vigencia. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí está hablándole yo que la prueba del derecho extranjero que pretenden hacer valer un derecho deben de demostrarlo, ya sea en base a la aplicación o la costumbre, dependiendo del derecho que se vaya a aplicar, y debe de probar su contenido y que realmente esté vigente. Entonces, por ejemplo, aquí es esta referencia al artículo 30 del Código de Trabajo. Si quieren, vayan y subrayenlo, y si ya lo saben, pues no lo hagan. Porque nos habla de que la carga de la prueba corresponde a quién? Únicamente al patrono. El trabajador en este sentido no tiene la obligación de demostrar su inocencia. Es más, puede ir a juicio sin llevar ni siquiera nada. ¿Por qué razón? Porque en materia laboral, el único que tiene la carga de la prueba es el patrono, en el artículo 30 del Código de Trabajo. O sea, que ¿quién me tiene que demostrar a mí? Cuando se hace una demanda laboral, se le pide a la persona o al patrono que presente todo, recibos, planillas, cheques de pago, horarios,
todo lo que todo lo que él hace, pero no se lo piden al trabajador que él demuestre todo eso, porque según el Código de Trabajo, pero existen formas de pero una persona, trabajador, las que están en el trabajo, que sea o sea, que no sea un despido indirecto, sino que sea un despido directo, pero según el artículo, si quieren, léanlos ustedes, porque les digo, no están las clases laboral del 62 en adelante, ustedes van a encontrar todos los derechos, tanto del trabajador y del patrón. Pero, si hablamos de la prueba, vamos a suponer que necesitamos una prueba del extranjero, entonces el Código Procesal Civil y Mercantil nos establece en el artículo 123 ya sobre la prueba. Ahí se recuerdan que ahí nos dice que, bueno, en los juicios dice que la prueba se debe, o sea, en el juicio procesal civil y mercantil, la prueba de 30 días posteriores. Si no se puede porque hay algún retraso, pues otros 20 días más. Pero si la prueba estuviera fuera del país o en el extranjero, te debe de ampliar la prueba a 80 días más, lo cual va a significar 120 días de prueba. Si quieren, ustedes vayan y léanlo. Ahí ya les dije a las 123. Yo no me quiero parar porque tengo el micrófono puesto, pero voy a pedir aquí a mi auxiliar si me puede traer un código. Mamá, ¿me puedes traer un código? Yo te voy a decir, párate. ¿Dónde están esos rojos? Los tres rojos. Derecha. Ahorita me lo van a traer. Sí, esos, tráemelos. Es que tengo aquí a mi auxiliar, a mi secretaria, pero no se quiere poner las pies. Ven, entonces ahorita, si ustedes ven en los juicios procesales civiles y mercantiles, prácticamente lo que establece el 123 lo van a encontrar en, gracias señorita, es mi nena de 7 años. Pero bueno, entonces ustedes van a encontrar en el juicio, en el Código Procesal Civil y Mercantil, van a encontrar ustedes, aquí lo tengo yo. Si quieren, vayan al 123 y vamos a encontrar la prueba. ¿Y qué es lo que establece ahí? Dice, en el 120 dice 6 días. Bueno, para los incidentes, prueba. Aquí van a encontrar, por ejemplo, esa apertura, 30 días, ampliación, 10 días. Si en caso, o sea, el tiempo extraordinario, tiene un tiempo extraordinario, cuando es el 24, el 124, cuando en la demanda o en la contestación hubiere ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y procedieren legalmente, el juicio de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable suficiente según los casos, circunstancias que no podrá exceder de 120 días. Ustedes suman 30 más 10 más 80 son 120 días, pero está la legislación cuando hay prueba del extranjero. Entonces viene el asunto. Estamos viendo un juicio civil, ¿sí? Estamos viendo un juicio civil de tierras, por ejemplo, y la persona vive en Estados Unidos y se necesita la prueba para que él demuestre fehacientemente lo que estamos pidiendo. Pues hay que mandarla a pedir. Entonces se puede decir, fíjense, y mandemos a pedir la prueba y tenemos otros 80 días más en lo que viene, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero de dónde me saco yo eso? Porque la ley lo permite, ¿verdad? La ley lo permite. Bien, elementos extranjeros. El elemento extranjero, la doctrina es la que sostiene una relación jurídica privada. Estamos ante la presencia de un elemento extranjero. Este elemento extranjero determina el carácter internacional de la relación jurídica con relación a la prueba. Entonces, este como que nos da el elemento. Hablemos de un juicio de extradición, por decir. Bueno, hablemos de un juicio civil, un divorcio, por ejemplo, con representación. Resulta que el mandato no ha venido del país y nos dice, miren, oye, que vamos a suponer que el divorcio, vamos a ampliar la prueba porque no ha venido el mandato y estamos esperando, bueno, ampliemos la prueba 80 días, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Bien. Ahora, finalidad del derecho internacional privado. Pues si yo les pregunto a ustedes cuál es la finalidad del derecho internacional privado, no se ve la presentación, me dijeron. A ver ustedes, aquí alguien me está, no sé, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo y la estoy presentando. Háganme ustedes, por favor, que si es cierto. Ma Marvin Bellis me dice, noche licenciado, no se ve la presentación. Otros me dicen que se ve y se escucha bien. Se está compartiendo la presentación. Licenciado, no está compartiendo, no estoy compartiendo la presentación. Vamos a ver. Pero sí la estoy compartiendo. ¿Saben qué? Voy a dejar de presentar y la voy a volver a presentar. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno,
Esperamos que ahí sí. No, no sé qué pasó, pero yo sí. Bien Sebelic. Bueno, no sé, aquí ya me hicieron bolitas, pero ahí está, ya la volvió a poner. Por si no se miraba, ya la volvió a poner. Tal vez algunos no la miran, no sé por qué, pero ahí estamos. Todo claro, dice. Bien, gracias, bien. Ahora ya se. Bueno, ahí estamos. Entonces, me tomé esa idea porque como ya yo la veo acá, o sea, yo miro aquí mis movimientos y estoy viendo que la presentación está. Pero bueno, entonces sigamos con lo que es gracias. Por aquí, vamos. Muy bien. Eh, sí, ahí estamos hablando, entonces sí se veía. Bueno, la finalidad. Estaba diciéndole yo que si yo les hago la pregunta, ¿cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Pues ustedes me van a decir que la finalidad es resolver problemas de carácter jurídico e internacional o bien sea local. Pero basados en el principio objetivo del derecho internacional privado, es regular y controlar las relaciones internacionales que se pueden dar entre privados, o sea, entre personas privadas, ya sea entre individuos o entidades, siempre y cuando estos no pertenezcan al ámbito de lo público. Entonces, o sea, no es de carácter público, derecho internacional es carácter privado, se tienen que resolver mediante el derecho internacional privado, de conformidad con los estatutos, los convenios, los pactos, las normas, la constitución y todos los demás derechos que nosotros tenemos eh, para poder trabajar, ¿verdad? Muy bien, aplicación del derecho internacional. Entonces veamos, ¿cuál es nuestro fundamento legal para decir, nosotros podemos aplicar el derecho internacional privado de conformidad con la Constitución? Vamos al 149. Y yo voy a leer un pedacito, ya lo copié aquí. Entonces dice así el 149. Artículo 149. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que Guatemala, sus relaciones con otros estados de conformidad con la normativa internacional de respetar los derechos humanos. Aquí ya vamos entrando en materia. O sea, ¿cuál es la idea de la aplicación del derecho internacional privado? Para que se respeten los derechos humanos, para que no se violen, para que las personas tengan su derecho de defensa, tengan su derecho de llevar un sano juicio, terminar, sentenciar, puede ser culpable, puede ser absuelto, eso no importa. Los jueces y tribunales, aquí viene a lo que quiero llegar. Los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras, de oficio, siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes y las buenas costumbres. O sea, quiere decir que todo aquello que va a ir contrario a la constitución política de la República son nulas de pleno derecho. Todo lo que contraríe la constitución o alguna norma extranjera que choque, eso es nulo de pleno derecho. O sea, es nulo ipso iure, así de sencillo, ¿verdad? Nulo ipso iure. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una aplicación del derecho internacional, pero no debe de lacerar ni lastimar nuestra soberanía, nuestra constitución, porque de lo contrario no tendría sentido que tengamos una constitución. ¿Qué va a pasar si entonces todo el mundo viola la constitución? Entonces que nos violen a nosotros también. Entonces es imposible. La constitución no puede ser violada. La constitución no puede dañarse. No, o sea, aquí es donde viene, donde dice que los derechos humanos no están por encima de la constitución, están a la par, están ahí, tienen un privilegio, pero no están por encima de la constitución y tampoco pueden contradecir a la constitución política de la República de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque entonces estaría violacionalidad. Y las 4 leyes constitucionales que tenemos, la ley de amparo, la ley de exhibición personal, ley de amparo y exhibición personal, la ley del orden público, la ley ¿cómo se llama? De partidos políticos y la ley de emisión de pensamiento. Esas son 4 leyes constitucionales que no se pueden modificar y ustedes van a ver ahorita por qué. Muy bien, entonces vamos aquí. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad es aquel mediante el cual el derecho internacional permite que los jueces y todos apliquen la normativa jurídica, pero antes de hacerlo y emitir una resolución, deben de observar derechos humanos si no se están violando esos derechos. Entonces, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizadas como parámetros del control de constitucional de las leyes. O sea, del control de cómo controlar la constitución de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la constitución por diversas vías. El bloque de constitucionalidad en el ámbito guatemalteco se establece el principio general. Oigan, se establece el principio. Entonces, el bloque es un principio que en materia de derechos humanos, oigan lo que dice, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Dónde dice ahí que está sobre la Constitución? En ningún momento dice que está por encima de la Constitución. Dicen preeminencia sobre el derecho.
tienen preeminencia, tienen privilegio, ¿sí? Tienen ventaja, pero no quiere decir que vayan por encima de la Constitución. No se puede violar esa Constitución. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Entonces, ¿dónde está voy a adelantar. ¿Cómo sé yo que no se puede violar la Constitución? Pues yo tengo como base el artículo 44, el 175, el 204 y el 205. ¿Se recuerdan de esos? Que hablan sobre la supremacía constitucional. Vamos a leer, por ejemplo, bueno, me voy a seguir aquí para no. Entonces decía, ¿qué es una preeminencia? Privilegio, exención, ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial. Ese es gozar de un privilegio. Los abogados gozamos de privilegio en algunas instituciones, porque nos dan, por ejemplo, en el registro de la propiedad hay una sala para abogados, comprar, en fin, hay unos privilegios, pero eso no quiere decir que estemos por encima de la ley, porque el código notariado lo permite. No estamos encima de la ley ni por encima de la ley, sino que estamos haciendo que la ley se cumpla de conformidad con los privilegios, preeminencias que nosotros podemos tener como abogados en el país. Muy bien, entonces, preeminencia internacional. Vamos aquí al artículo 46. Artículo 46, preeminencia del derecho internacional. 46 de la Constitución. Ya lo tienen a la mano, ustedes son pilas para eso. Bueno, voy a leer antes el 44, no me lo quiero saltar. El artículo 44 establece derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución, ¿ya? Incluye, aunque no fueren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana y son de carácter interés social, en donde el interés social prevalece sobre el interés particular, ¿ya? Aquí vamos a ver la ley de amparo, pero no la vamos a ver, ahí pues, yo les tendría que hablar de la ley de amparo. Ahorita les voy a hablar de la ley de amparo de exhibición personal como un ejemplo. Bueno, entonces el 46, ¿qué es lo que establece? Preeminencia del derecho internacional. Dice, establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados, convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. En ningún momento dice que están por encima de la Constitución, pero no está por encima de la Constitución política de la República de Guatemala. ¿Por qué razón? Están a la par. Esto, ¿dónde lo aprendió? Créanme, lo aprendí hasta en la maestría. En la universidad de toda la vida me tuvieron con la idea de que los derechos humanos estaban por encima de la... Lo aprendí en derechos humanos y en la maestría, en el curso especial especialmente derechos humanos, porque la maestría de institucionalidad. ¿Por qué razón? Porque ¿de dónde salen los derechos humanos? De la Constitución. ¿Y por qué tienen preeminencia? Porque están a la par. ¿Y por qué la Constitución es la suprema? Porque no puede ser violada ni violentada desde ningún punto de vista. Bien, el artículo 175 habla sobre la jerarquía constitucional. Váyanse al 175 rapidito y nos vamos a ver la jerarquía constitucional. Cuando habla de la jerarquía constitucional, establece la jerarquía. Ninguna ley, oiga, dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Claro, ¿verdad? Ninguna ley, mucho menos un pacto, mucho menos una convención. No puede contrariar, no puede ir en contra de los principios de la Constitución. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas de pleno derecho. O sea, son nulas ipso iure. Ninguna ley constitucional se puede reformar. Oigan, ninguna ley constitucional se puede reformar, salvo el voto de las 2/3 del total de dicho Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Está hablando de las leyes constitucionales, no de la Constitución. Para modificar la Constitución es un gran proyecto que el pueblo tiene que participar, tiene que haber una asamblea general constituida, un montón de eso no lo voy a dar porque no es la clase constitucional, pero todas las leyes que contrarían a la Constitución son nulas. ¿De qué? De pleno derecho. Así de sencillo. ¿Qué es el control constitucionalidad? El control de constitucionalidad. Salvaguardar ¿qué? La normativa constitucional. El control de constitucionalidad tiene la normativa de guardar, proteger, de rafarse y todo lo que ustedes quieran, ¿ya? A la Constitución. Contra toda aquella norma que viole, tergiverse, restrinja, disminuya los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por eso les mandé a decir que leyeran del 1 al 204, porque del 1 al 44 encuentran los derechos de las personas. Y yo pensé que ya terminado, son las 6.
Del 1 al 44 van a encontrar, adelante van a encontrar todos los demás derechos. Pero ¿por qué les dije que lean del 1 al 205? Porque de ahí les vienen preguntas de los exámenes. Así de sencillo. Pero aparte de las preguntas, ustedes deben de conocer su constitución. ¿Dónde está el derecho de defensa, derecho de asilo, derecho por aquí, derecho por allá? ¿Dónde está el derecho a la familia, el derecho de los estudiantes? Aquí está toda la Constitución. ¿Ya? Yo porque, no sé, yo ya está, ya no sé, la he usado tanto, ya hasta se me partió, ahora se quedó, ya compré otra para empezar a leer y pues obviamente pues seguir subrayando, para aprender más, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué dice el artículo 175? Ya lo leímos, que ninguna ley podrá, ¿qué? Contrariar, ninguna ley está por encima de la Constitución, pero veamos qué dice el 205. El 205, ¿qué es lo que establece? En el 205 establece lo siguiente, dice, garantía del organismo judicial. Se constituyen como garantía del organismo judicial las siguientes. Entonces va la independencia funcional, la independencia. No, o sea, tenemos una constitución, tenemos un derecho, nosotros somos libres, soberanos, independientes, porque tenemos un gobierno, ¿ya? Entonces, lean el 205 también. Pero en el 204, leamos el 204, habla sobre la supremacía constitucional. Entonces, en el 204 establece lo siguiente. Más adelante creo que lo puse. No, ahí lo puse. Dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de cualquier, oigan, miren esto, pónganle coco, prevalece. Oye, los tribunales de justicia en toda resolución, sentencia, observación, obligadamente el principio de la Constitución de la República que prevalece sobre cualquier ley, tratado, convenio, pacto y cualquier cosa que se haga con relación a cualquier derecho, ¿verdad? O sea, no se puede violentar y porque existe la supremacía constitucional en donde el 204 es nuestro fundamento legal. Los jueces tribunales aplicarán de oficio la ley, eso ya lo vimos, extranjera siempre que no se pongan a las, bueno, en otras palabras, que los jueces van a aplicar esto según el bloque de constitucionalidad o observando los derechos humanos, sí, pero evitando que se violente la constitución política de la República de Guatemala. Otras limitantes, tenemos un montón de limitantes, el orden público, privado, el sentido del derecho internacional privado, aun cuando su noción está ligada a la organización institucional básica relacionada con las ideas morales, políticas, para un país determinado. Su definición es difícil por la imprecisión, mutabilidad de sus cambios en los sistemas jurídicos sociales, que ya lo hablamos anteriormente. Justo en los tribunales. ¿Los invocan para qué? Para rechazar algunas aplicaciones, especialmente en las sentencias dictadas o pronunciadas en el extranjero. Cuando alguien no está de acuerdo con la sentencia, pues puede apelar según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o verdad, después de que se ha terminado un procedimiento, y si se considera que se violentó los derechos de esa persona, pues puede acudir a los derechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ver por qué pasó y posiblemente puedan considerarlo. Normalmente quienes hacen eso son los presidentes. Cuando les quieren hacer ante juicio y ellos no están de acuerdo, dicen que se violan sus derechos y acuden a la Corte, primero a la Corte de Constitucionalidad y luego acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que les puedan resolver su problema. Entonces se utiliza como una fuente, ¿verdad? Y ahí les pongo ver 204, que ya lo leímos, que estamos hablando sobre la supremacía constitucional. Muy bien. Características. ¿Qué características tiene? Son las que dificultan cuáles son las leyes que lo componen, de forma que será el juez de la causa el que deberá calificar como pertenecientes a él. Entonces, por ejemplo, la doctrina reconoce en general que la ley es localista, la ley es variable o la ley es imprecisa. La es localista porque se debe aplicar la ley del lugar en el país donde se comete el delito. Es variable porque se vive modificando según las épocas, circunstancias, crecimiento de la población, en base a lo económico, social, político, todo lo demás. Y es impreciso, ¿por qué razón? Porque no conocemos exactamente del derecho internacional. O sea, es impreciso, pero debemos de consultar. De manera que, según Pilet, el acuerdo unánime sobre este principio cesa desde el momento en que es necesario precisarlo, según la lógica del juzgador y tomando en cuenta en lo relativo a los derechos humanos. Hagamos un resumen. Todavía tengo tiempo, a las 6:15 termina la clase. Y yo creo que voy bastante rápido. Y el objeto, aquí nos va a preguntar. El objeto
en el derecho internacional privado constituye una valla o límite a la aplicación de la ley extranjera. Así, en el fondo de toda norma del derecho internacional privado se halla implícita en una cláusula de reserva que permite proteger y garantizar las leyes fundamentales del Estado del riesgo que implica la aplicación, que la legislación extranjera aplicable no se conoce a priori. Si yo no conozco una ley extranjera a fondo, a priori quiere decir a fondo, no la voy a aplicar, porque me voy a basar, por ejemplo, si voy al Código Bustamante, voy a buscar donde dice que yo me reservo el derecho de algunos artículos, ¿ya? Y lo puedo denunciar si a mí no me parece. En el artículo 3, según el artículo 3 dice, cada una de las repúblicas contratantes al ratificar el presente convenio podrá declarar que se reserva la aceptación de la obligación, las disposiciones a que se reserve o que se refiere. El código está en vigencia y ustedes pueden leer lo demás, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, la lex fori o la ley del foro es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado que significa que será aplicable la ley de la nacionalidad o del lugar o estado aparte. Entonces, yo digo, bueno, yo voy según el bloque de constitucionalidad, voy a pegarme al derecho internacional privado en relación a los... No tengo ningún asunto que viole los derechos humanos, solo voy a emitir la resolución y voy a aplicar la ley del foro o la lex rei citae también, que podría ser la misma, ¿verdad? Y la voy a aplicar porque esa es la que me conviene según el delito que se ha cometido en mi país o en mi estado. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Resumen, aprendimos que la ley extranjera tiene complicidad para poder aplicarla por falta de poco de conocimiento. No es que no se aplique, sino que realmente nosotros tenemos la facultad como Estado de basarnos en nuestra Constitución y recurrir a los derechos humanos cuando sea necesario en el bloque de constitucionalidad al observar antes de emitir una resolución para no violentar los derechos de una persona. Entonces lo vamos a hacer de conformidad con la ley del foro o la ley del lugar o la ley nacional. Bueno, un ejemplo, voy a terminar con esto que les dije. Vamos a tocar aquí un punto que me hacían una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa, licenciado, cuando retienen a una persona? ¿Es una detención ilegal? Y le digo, no existen las detenciones ilegales. Así, ¿y cómo así? Es que todos nos hablan de detención ilegal. Es que existe la detención, existe la detención legal. Ninguna persona es el artículo 6 de la Constitución, ninguna persona puede ser detenida o presa, ¿ya? O presa, a menos que haya cometido un delito o una falta, en virtud de la orden librada con apego a la ley por la autoridad judicial competente, se exceptúan los casos de flagrante delito, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Detienen a alguien, se lo llevan, la patrulla 14 se lo llevó y resulta que lo llevan a la estación de policía, pero la Policía Nacional Civil tiene 6 horas para ponerlo a disposición del juez y no lo puso a disposición del juez. Y resulta que entonces no aparece en ningún lado, se lo llevó a la patrulla 14, a la estación, ahí no está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el sujeto? ¿Lo secuestraron, lo mataron? ¿Qué pasó? ¿Lo llevaron, lo presentaron? No se sabe. Entonces se pide, aquí vamos a la ley constitucional de la ley de exhibición, de amparo y exhibición personal. Entonces uno por teléfono puede llamar y decir que todos los datos y que necesitan que se exhiba a la persona. Es un derecho de los ciudadanos, pedir una exhibición personal para saber que el sujeto está bien. Y resulta que el sujeto ya no estaba, sino que lo tenían ahí en un cuarto y pues entonces lo que tienen la obligación de presentarlo. Si no lo presentan en exhibición personal después de haberlo detenido y no ha aparecido, puede estar preso, pero alguien mataron a Juan. Pues como no se sabe nada de Juan y como no podemos entrar, como no sabemos cuáles son los muertos, pues yo exijo al Estado, mediante en amparo de exhibición personal, que me diga qué pasó con Juan. Y el Estado tiene la obligación de exhibirlo aunque esa persona esté muerta. Es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, ya les puse ese ejemplo que me puede servir. Entonces, ahora, decía, entonces, ¿por qué ellos hablan de detención ilegal? Bueno, lo que pasa que cuando no se sigue el procedimiento de detención legal, según lo establecido en el artículo 6, pero no es que diga que sea ilegal, en el código no lo dice, la Constitución no lo dice, solo dice detención legal, pero se convierte en una detención ilegal
cuando no ha sido el procedimiento adecuado. Y eso trae consecuencias administrativas o penales para las personas que cometan ese tipo de error. Bien, entonces la ley de exhibición y amparo sirve para proteger los derechos humanos de las personas, para que no se violen esos derechos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que me puede dar, no sé si tienen alguna pregunta, por ejemplo, el principio de defensa. Hablemos del artículo, miremos el derecho de asilo, ese es el que di como ejemplo. Miremos el artículo 27 de la Constitución, derecho de asilo. Derecho de asilo, y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. O sea, yo puedo ir a la embajada siendo norteamericano porque me están persiguiendo y me voy a meter en la embajada y ya estoy protegido. No es así, no es así la cosa. Uno va a pedir asilo cuando realmente pues está con problemas, definitivamente. Por ejemplo, la extradición se rige por lo dispuesto en el tratado, en los tratados. Entonces habla aquí del asilo, pero también habla de la extradición. Entonces dice, la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Tratados, convenios y todo lo que ustedes quieran, se rige por medio de eso. O sea que, ¿y cuál es el tratado de carácter internacional para mí? La ley de qué? De extradición. Así de sencillo. Ahí voy a ir a buscar cuál es el procedimiento, todo lo que el Estado tiene que pedir, puede dárselo. Si yo quiero, se lo doy, si no, no se lo doy. ¿Y quién me dice a mí que se lo dé o no se lo dé? Pues la ley. Si la ley dice que yo tengo la facultad para entregarlo o detenerlo o juzgarlo en mi país, pues lo puedo juzgar por la ley, la Lex Fori o la ley Recicitae, lo puedo juzgar aquí y mandarlo juzgado para y si quieren después que lo juzguen allá. Yo lo puedo juzgar aquí y luego liberarlo de aquí, lo pueden pedir allá y juzgarlo ahí, condenarlo ahí y volverlo a condenar allá. O sea, pero siempre y cuando no sea por el mismo delito, tiene que ser delito diferente. Bien, otro ejemplo, el artículo 12, principio de defensa, ustedes ya lo conocen muy bien. En fin, ahí estaríamos entonces con la clase del día de hoy. Ya es la penúltima clase, solo nos queda la clase de la otra semana y estamos ya en el examen. Bien, entonces aquí alguien pregunta, Lin, buena tarde, yo tengo una duda. ¿Por qué será que los jueces a veces piden una cantidad de dinero? Eso ya es mafia, ustedes, para dar seguimiento a la audiencia del sindicato. No, eso no se puede. O sea, ningún juez puede pedir dinero porque el Estado está cubriendo todos los gastos. Si un juez les está pidiendo dinero, hay que denunciarlo, porque entonces los está extorsionando. ¿Ya? Está haciendo algo incorrecto. No, eso no es duda. Usted no dude, Carlos. Eso simplemente se llama extorsión, abuso de autoría. Ningún juez le puede pedir dinero para que, en mi caso, eso es lógico, hay que denunciarlo, porque entonces me está estafando. Eso es prohibido. Los jueces no pueden pedir dinero para poder seguir una audiencia. Obviamente, si es mafioso, si es corrupto, pues sí lo va a hacer. Siendo así, el sindicato cometiendo el delito de irresponsabilidad de conductor. Bueno, lo que pasa es que aquí no, en realidad, si ustedes ven tenemos que hablar del Código Penal y no me quiero meter ahí porque los voy a confundir. Si ustedes se van a ese asunto de la ley de conductores, pues simplemente hay razones. La ley puede quedar detenido siempre y cuando se identifique ya con sus documentos o que no hayan heridos, y aunque hayan heridos, entonces se le debe dar una medida sustitutiva y es obligatoria. Dice que el juez debe darla obligatoriamente. Léanse bien ese artículo, ya que me lo mencionaron, de la ley de la, ¿cómo se llama?, de conductores. Y van a ver que dice claro, de que deben de darle una medida sustitutiva. No puede quedar detenido, siempre y cuando, ¿sí?, sea identificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay para algunos no hay esa medida para todo eso, por eso es que se fugan, porque ellos sí los van a llevar, los van a procesar y todo lo demás. Eso es prohibido. Siendo así, el sindicato, ¿cuál sería la función del abogado en este caso? Pues el abogado siempre va a estar representando. Si, por ejemplo, yo voy a ver un accidente, ¿verdad? A mí me llaman, mire, tuve un accidente, pues voy, trato de negociar con las otras personas, ¿verdad? Que vamos a pagar, hacemos finiquito, finiquitamos el asunto, pues no se pudo, se llevan los carros, hay un herido, un medio herido y toda la cosa, pues al otro día nos van a dar audiencia para ir llamémosle así, o al juzgado,
y vamos a definir cuál fue el asunto, cómo fue el culpable, quién va a pagar, quién no va a pagar, y ahí es como se va. Pero lo primero que se hace cuando detienen a una persona y se lo llevan y lo ponen a disposición porque no hubo un acuerdo, pues pedir que se le, en base a la ley, pedir que se le dé la medida sustitutiva, porque la ley lo contempla. Ya, así es sencillo. ¿Ah? O que le dé, bueno, bueno, para mí, la medida sustitutiva, que puede ser un arresto domiciliario. Podría ser también, bueno, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero digo, no es penal, no quiero meterme ahí, pero les puedo dar esa idea más o menos por ahí para que ustedes se ubiquen. Así que pasen buena tarde, yo los veo el próximo sábado y les digo, cada abogado piensa muy diferente y hace cosas muy diferentes, ¿verdad? Así que yo al menos es lo que hago cuando hay un accidente, me llevo de una vez mi finiquito, de una vez llevo ya hecho mi arresto domiciliario solo para llenarlo, no llegamos a un acuerdo, pues no doy el finiquito, ya lo tienen en tal estación, voy ahí con los policías o ya está en el juzgado y mi memorial para que pues le den el arresto, la medida sustitutiva y el juez determinará qué medida sustitutiva le va a dar. Ya es, o sea, puede ser una caución económica, puede ser un arresto domiciliario, no sé, puede ser cualquier cosa que se le ocurra o lo que está contemplado en la ley. Así que pasen buena tarde, pues, y nos vemos el próximo lunes y con eso terminamos la clase de Derecho Internacional Privado. Y espero verlos en otra clase. Pasen buenas noches, pues. Buenas noches, Marvin. Buenas noches.